Buenos días a todos. Bienvenidos a este primer webinar de Quatre Casas de Fiscal después de las vacaciones de verano. Vamos a dedicar el mismo a hacer un repaso de forma rápida de las novedades tributarias que sabemos, casi con certeza, que se aprobarán en el último trimestre de este año 2022. Todo ello, naturalmente, sin perjuicio que en las próximas semanas, o una vez se apruebe alguna de estas medidas tributarias, alguna de estas modificaciones tributarias, dediquemos alguna sesión a tratar con mayor profundidad las mismas. Aún no se ha hecho público el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, en el que, como cada año, sabemos que se incorporan medidas fiscales. Hemos sabido que este jueves el Gobierno defenderá en el Congreso el límite del gasto no financiero, ¿no? Lo que coloquialmente conocemos como techo de gasto, y que constituye la antesala del citado proyecto de ley. Por tanto, posiblemente en las próximas semanas, en la primera quincena de octubre, ya tengamos el texto del proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el año 2023. No vamos a comentar tampoco el Real Decreto Ley publicado hoy en el BOE, el Real Decreto Ley 17/2022, aprobado ayer por el Consejo de Ministros, sobre la bajada temporal del tipo impositivo del IVA de determinados combustibles del 21 al 5%. Hemos leído esta mañana en el BOE, a primera hora, el Real Decreto, y las medidas nos han parecido son medidas sencillas, de bajada de tipo impositivo de IVA y que no plantea mucha dificultad interpretativa. ¿Qué vamos a exponer, pues? Vamos a exponer los proyectos o proposiciones de ley cuya tramitación parlamentaria prevemos que finalice en este último trimestre del año. En concreto entre Héctor de Urrutia, Jaume Duch, Deogracias Izquierdo, Laura Pla y yo, expondremos las modificaciones fiscales previstas en la proposición de ley por la que se modifica la Ley 49/2002 del régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Comentaremos también las modificaciones que están previstas, que están recogidas en el proyecto de ley de fomento del ecosistema de entidades o empresas emergentes, cuya entrada en vigor está prevista para el 2023. Comentaremos todo el desarrollo o bien reglamentario o por orden ministerial que esperamos que se apruebe en relación con los nuevos impuestos medioambientales, algunos de los cuales tienen una amplia repercusión, que se han ido aprobando en los últimos meses. Y por último, comentaremos también el proyecto de ley Crea y Crece, cuya tramitación parlamentaria podríamos decir que ya ha acabado y que impulsará la factura electrónica junto con el reglamento sobre los requisitos que deberán cumplir los sistemas informáticos y programas informáticos de facturación. Sabemos también, ¿no? Sabemos que recientemente ha tenido entrada en el Congreso de los Diputados la proposición de ley para el establecimiento de gravámenes especiales temporales en materia energética y para las entidades de crédito. Su tramitación parlamentaria se va a producir durante este último trimestre del año, pero atendiendo a su carácter sectorial, hemos considerado que no va a ser objeto de análisis hoy en este webinar. Dicho esto, cedo la palabra a Héctor, abogado del despacho y gran experto en fiscalidad de las entidades no lucrativas. Adelante, Héctor. Muchas gracias, Ana. Buenos días a todos. Me toca desarrollar la futura y próxima modificación del régimen fiscal de las entidades sin ánimo de lucro para ponernos todos en situación. Primero vamos a repasar muy rápidamente el panorama fiscal vigente que tienen las entidades sin ánimo de lucro en nuestro país, ¿no? Donde a nivel estatal tenemos la Ley 49/2002, como expongo aquí, pues es el máximo régimen de protección fiscal y incentivos fiscales que puede tener cualquier entidad sin ánimo de lucro que se acoja y que cumpla los requisitos a esta ley. Pero todo esto, recordemos que también convive con los territorios forales de Navarra y de País Vasco, con sus 3 diputaciones, que también, como pongo en pantalla, tiene su régimen fiscal, tienen su propio régimen fiscal especial, parecido al de la Ley 49/2002, pero con algunas variaciones que también iré comentando a lo largo de la sesión. Con lo cual, a día de hoy tenemos la Ley 49/2002, por tanto, ya casi van a pasar más de 20 años
desde que se aprobó esta ley y que ha sido muy poco reformada, básicamente en el año 2015 y también en el año 2020 con motivo del COVID para tocar los tipos de deducción. Pero desde entonces han pasado más de 20 años y por tanto tenemos una ley que bajo nuestro punto de vista ha quedado un poco desfasada, ¿no? Desde que se aprobó la ley del 2002, desde el año 2018, algunos grupos parlamentarios, como vemos en pantalla, han propuesto proposiciones de ley, básicamente la del Partido Popular, también la de Ciudadanos, que en mi opinión fue la más, digamos, la que pretendía un cambio un cambio total y de gran calado. Fue digamos, la mejor propuesta que se hizo y se ha hecho hasta la fecha por toda la reforma que conllevaba, pero la verdad es que la del Grupo Parlamentario Popular y de Ciudadanos ha quedado en nada. La que vamos a hablar hoy es la que presentó a principios del año 2021 el Grupo Parlamentario Plural, compuesto entre otros partidos políticos por el PDeCAT, Compromís, Junts per Catalunya o Más Madrid, y es la que vamos a hablar hoy. A día de hoy, esta proposición de ley planteada por el Grupo Parlamentario Plural, ya avanzo que no es tan profunda como la que planteó Ciudadanos en el 2018 y que a día de hoy incluso está en trámite de enmiendas. No obstante, según las declaraciones del Gobierno antes de verano, es voluntad del Gobierno aprobar antes de final de año la reforma de la Ley 49/2002. Veremos cómo queda esta proposición de ley del Grupo Parlamentario Plural, y cómo van avanzando las enmiendas. Lo que voy a mostrar ahora es cuál es la propuesta del Grupo Parlamentario Plural, sin tener en cuenta las enmiendas que han ido presentando hasta marzo del 2022 los grupos parlamentarios, donde ahí todavía se siguen haciendo enmiendas, pero de momento, como digo, está parada toda su tramitación. Por eso también somos un poco escépticos en ver si a finales de año se acabará terminando de aprobar o no esta norma. Entrando ya en los cambios, lo que propone el Grupo Parlamentario Plural es, haré un repaso de artículo por artículo, pero será bastante rápido de lo que va a cambiar. No se tocan todos los artículos, ya lo avanzo, solo algunos de ellos. Y el primero que se toca es el ámbito subjetivo regulado en el artículo 2. En el artículo 2 se regulan aquellas entidades sin ánimo de lucro que pueden estar acogidas o pueden acogerse a la Ley 49/2002 siempre que cumplan con los requisitos del artículo 3. Pues bien, en ese ámbito subjetivo encontramos fundaciones, asociaciones declaradas de utilidad pública, ONGs, federaciones deportivas, y se propone también que los consorcios promovidos o participados por administraciones públicas que persigan fines de interés general y que estén controlados mayoritariamente por la administración pública, ya sea por que la administración pública financia mayoritariamente el consorcio o bien porque controla los órganos de gobierno, pues se propone que también sea una entidad que se pueda acoger a la Ley 49/2002. Cabe recordar que a día de hoy los consorcios son entidades parcialmente exentas y que cualquier donación que yo haga un consorcio, salvo en el marco de un acontecimiento de excepcional interés público, no da derecho a deducción a una persona física o a una empresa que le haga una donación al consorcio. Pues bien, con esta reforma esto cambiaría, un consorcio pasaría a tributar como una fundación de la Ley 42/2002 y las donaciones que se le hiciesen al consorcio también darían incentivos fiscales en el impuesto personal del donante. En cuanto a los requisitos, que son 10 a día de hoy para que las entidades del artículo 2 se puedan acoger, si los cumplen esos 10 requisitos se pueden acoger, pues bien, aparte de ampliar el listado de los fines de interés general para prever que también se incluye algo que ya conocemos todos, pero que no estaba expresamente dicho, fin de interés general, la defensa de los animales, me interesa mucho destacar el hecho de que por fin, según el Grupo Parlamentario Plural, se propone matizar que los fines que pueden perseguir a estas entidades pueden ser de forma directa, es decir, utilizando medios propios y humanos para desarrollar la actividad, o de forma indirecta, que son aquellas entidades sin ánimo de lucro que dan donaciones o ayudas económicas a otras entidades. Pues bien, hasta ahora
este tema sigue siendo muy polémico porque hay una doctrina de la Dirección General de Tributos que admite, pero con muchas reservas, que las entidades sin ánimo de lucro puedan perseguir sus fines de forma indirecta. De esa manera, quedaría ya por fin solventado este punto, que ya, insisto, ha sido incluso dejado claro por los tribunales en varias sentencias, pero la Administración sigue sin admitirlo. También querría destacar el hecho de que, al final, uno de los requisitos es que los miembros de los órganos de gobierno, su cargo sea gratuito. No obstante, a pesar de que el cargo es gratuito, esto no significa que esté exento de responsabilidad. Pues bien, muchas entidades contratan seguros de responsabilidad civil para patronos o miembros de junta directiva y había una polémica si eso podía tener la consideración de renta o no para el patrono o el miembro de la junta directiva que se beneficia de ese seguro. Pues bien, a través de estas reformas se clarifica que eso no impactará en el requisito de la gratuidad. Pasando a otro cambio normativo, se amplía el listado de explotaciones económicas cuyas rentas están exentas por el desarrollo de explotaciones económicas en cumplimiento de fines por parte de entidades sin ánimo de lucro. Pues bien, se amplía, como ven en pantalla, el listado. Se deja el resto de explotaciones económicas tal y como estaba. Sí que se podía destacar, por ejemplo, en las actividades de formación, que se amplía también para prever las de educación musical, las artísticas o las de altas capacidades. También se aumenta el límite de aquellas explotaciones económicas de escasa relevancia de 20.000 a 30.000 euros anuales. Y por último, también es interesante comentar que se regula una exención final rogada para aquellas explotaciones económicas que no están previstos en el listado del artículo 7, pues bien, la entidad sin ánimo de lucro podrá ir al Ministerio de Hacienda y solicitar la exención también de aquella explotación económica no expresamente contemplada en el listado. Otra modificación también interesante es que se amplía también la exención en los tributos locales. Hasta la fecha, cualquier entidad sin ánimo de lucro tiene una exención en tributos locales, en el IBI, en el IAE y en la plusvalía municipal. Pues bien, el ICIO, el impuesto de construcciones, instalaciones y obras, era el único impuesto local que todavía no estaba contemplado y no se contempló en el año 2002. Por tanto, las entidades sin ánimo de lucro a día de hoy no tienen un incentivo fiscal en este sentido. Pues bien, se prevé también y se amplía el ICIO para las obras siempre y cuando sea para bienes inmuebles que no estén afectos a explotaciones económicas no exentas en el impuesto sobre sociedades. Y en cuanto al IBI, que lo normal es que en principio cualquier inmueble que esté afecto a una explotación económica exenta del impuesto sobre sociedades, la entidad sin ánimo de lucro no va a pagar IBI. Se matiza, cosa que a día de hoy no hace la norma, que si ese inmueble está afecto parcialmente a una explotación económica exenta y no exenta del IS al mismo tiempo, pues se podrá aplicar una exención parcial. Entrando ya en el artículo 16, donde se regulan las entidades beneficiarias del mecenazgo, con esto me refiero a que cualquier persona física o cualquier empresa que haga una donación a una de estas entidades que vemos en pantalla tendrá derecho a una deducción en cuota íntegra de su impuesto personal. Pues bien, este es el listado actual. La proposición del Grupo Parlamentario Plural es ampliar este listado, destacando, por ejemplo, que no solamente ya las universidades públicas, sino también las universidades privadas y centros universitarios privados sin finalidad lucrativa, y también destacan pues, los centros de investigación y los centros tecnológicos como parte de también entidades beneficiarias del mecenazgo. Entrando ya también en las donaciones y su base, por fin se propone por parte del Grupo Parlamentario Plural, veremos si sale, que no solamente la donación dineraria y de bienes y de derechos dé derecho a deducción, sino también las donaciones de servicios gratuitos, ofreciendo la ley, como vemos en pantalla, un listado de qué tipo de servicios, esto es un listado abierto, un tipo de servicios darán derecho a deducción. Y siendo la base de la deducción el valor de mercado. Veremos esto cómo queda. También se prevé la deducción para donaciones de rehabilitación de arquitectónica de bienes de interés cultural, también la donación de espacios protegidos,
También se prevé expresamente que aquellas empresas o particulares que hagan donaciones a través de plataformas o plataformas de crowdfunding, también siendo estas entidades mediadoras, llegando el dinero a una entidad beneficiaria del mecenazgo, pues bien, se regula expresamente que esas donaciones a través de la plataforma o el crowdfunding también darán derecho a deducción. Y también, muy interesante, que también se prevé expresamente que el hecho de dar una donación y que por parte del donante se difunda esa colaboración con la entidad o que la entidad no lucrativa difunda esa colaboración, no va a poner en jaque la deducibilidad. Seguirá siendo una donación pura, siempre irrevocable. Entrando ya en los porcentajes de deducción, en esta columna podemos ver los porcentajes vigentes y qué es lo que propone el grupo parlamentario plural. Pues bien, en cuanto a una persona física, pasamos de, a día de hoy, la donación hasta los 150 euros da derecho a una deducción del 80%, esto se incrementa en un 90% y el resto de la base pasamos de un 35% a un 50%. Las donaciones plurianuales también se verían incrementadas. Interesante destacar que a día de hoy las deducciones están limitadas por el 10% de la base liquidable, esto se aumenta hasta un 20% y también a día de hoy, si no una persona física no puede aprovechar toda la deducción porque le aplica el límite, lo pierde. El Grupo Parlamentario Plural quiere terminar con esta discriminación que tenemos frente a las donaciones por parte de personas jurídicas y, por tanto, que se pueda aprovechar el crédito fiscal en 10 años. Respecto a las empresas que hagan donaciones, que a día de hoy tienen una deducción del 35% y una deducción del 40% si es plurianual, pues esto se aumenta hasta el 50% y hasta el 60% si es plurianual. Ya para ir terminando, entre otras cuestiones, simplemente aquí me gustaría destacar el hecho de que en los convenios de colaboración empresarial se clarifica por ley que la difusión de la colaboración podrá ser hecha tanto por la entidad receptora de la ayuda como por la empresa colaboradora. A día de hoy, Tributos es de la opinión, por consulta, que la difusión de la colaboración solo la puede hacer la entidad receptora de la ayuda, no la empresa colaboradora. Se regula y se crea la figura del fondo patrimonial indisponible, más conocida también como endowment, muy típico en los endowments universitarios en Estados Unidos. Básicamente, el fondo patrimonial indisponible sería una aportación económica financiera en favor de una fundación o de una asociación de creada utilidad pública para que con ese capital recibido la entidad destine los rendimientos económicos que ese capital genere, pero manteniendo el capital. La idea es hacer actividades en cumplimiento de fines con los rendimientos económicos que ese fondo patrimonial indisponible genere. Y ya para terminar, simplemente de las otras cuestiones me gustaría destacar el hecho de que el Grupo Parlamentario Plural propone que las entidades o establecimientos de carácter social que a efectos del IVA, que recordemos que tienen exenciones de asistencia social, tienen exenciones en el ámbito deportivo y en el ámbito cultural, que si a día de hoy una entidad no lucrativa cumple con la definición prevista en el artículo 23 de la ley del IVA, será automáticamente entidad de carácter social y sus servicios estarán exentos de IVA y no podrá renunciar a la exención. A día de hoy es así. Pues bien, el Grupo Parlamentario Plural pretende que si alguna de esas entidades va a realizar alguna gran inversión por la cual va a soportar un IVA, está realizando una actividad exenta y, por tanto, ese IVA no va a ser deducible, que pueda renunciar a la exención por un periodo mínimo de 3 años. Insisto que a día de hoy estas exenciones no son renunciables, pero el Grupo Parlamentario Plural lo que propone es que sí que lo sean. Y con esto termino mi presentación. Veremos cómo avanza la tramitación parlamentaria y todo lo explicado que termina quedando tras las enmiendas. Iremos informando a través del Legal Flash oportuno. Muchas gracias. Hola, buenos días. Vamos a comentar a continuación, muchas gracias Héctor, vamos a comentar a continuación otro proyecto de ley, un proyecto de ley que está en tramitación parlamentaria en el Congreso y que evidentemente se espera que se publique durante este último trimestre, ¿no? Por mi parte, voy a comentar
el concepto general que está en este proyecto, algunas medidas fiscales y luego también Deogracias Izquierdo comentará otras medidas que están previstas en este proyecto, ¿no? Lo primero de todo es ¿en qué estado se encuentra de la tramitación? Actualmente se encuentra en el Congreso de los Diputados, se han presentado enmiendas, esperemos que en los próximos días se produzca la aprobación en el Congreso de los Diputados y luego tengamos el pase al Senado donde pues se analice el proyecto y luego en su caso vuelva al Congreso para su aprobación definitiva, ¿no? Esperamos que este proyecto se apruebe durante el último trimestre del año porque entre otras cosas hay un compromiso del Gobierno al cual están vinculados una serie de fondos europeos, con lo cual es bastante o muy probable que tengamos esta norma en el BOE durante el último trimestre, ¿no? Finalidad, objetivo perseguido por esta norma, ¿no? El título es bastante indicativo de lo que se pretende, ¿no? Hay una finalidad de aprobar una serie de normas con la idea de fomentar la creación o la subsistencia de las llamadas empresas emergentes, ¿no? Las que veníamos llamando startups, pues, es un conjunto normativo que pretende evitar o facilitar o intentar eliminar todas aquellas trabas que puedan tener estas compañías para subsistir y tirar adelante sus proyectos, ¿no? Con lo cual, lo relevante de esta norma y para ver si aplica o no aplica esta norma o en qué casos aplica es la definición de empresa emergente, ¿no? El concepto de empresa emergente está regulado en los artículos 3 a 5. Hay una serie de requisitos y yo los simplificaría a 3, ¿no? Hay un requisito temporal, un requisito cualitativo y un requisito cuantitativo. El requisito temporal, bueno, pues ustedes se lo pueden imaginar, ¿no? Tiene que ser una empresa de nueva constitución o prácticamente nueva constitución, ¿no? Son empresas cuya vigencia o cuya vida, ¿no? Se ha producido durante su vida, han tenido 5 años de vigencia desde su inscripción en el registro, ¿no? Desde que se inscriben hasta los 5 años, estas empresas tendrán la consideración de empresas emergentes. Hay una pequeña excepción para un perfil concreto de empresas en sectores de biotecnología o en sectores que se califican como estratégicos, vamos a ver qué definición tienen, que amplía ese plazo a los 7 años, ¿no? Este sería el primer requisito temporal. El requisito cualitativo sería que esa empresa emergente tiene que ser innovadora, ¿no? Y ahí entramos en un concepto bastante subjetivo, ¿no? La norma da una definición de innovación, pero al final esto se va a centrar en una solicitud o un certificado que va a emitir un organismo del Estado, ENISA, donde va a calificar si el proyecto que está detrás de esa empresa se califica como innovador o no, ¿no? Entonces, si se cumple este segundo requisito, tendríamos, ¿no? el cumplimiento del segundo requisito para tener la calificación de empresa emergente. Y el tercero, que es cuantitativo, se refiere al volumen de negocios. Este tipo de empresas se configuran como pequeñas empresas durante esta fase embrionaria, ¿no? Y se identifica con un volumen de negocios inferior a 5 millones de euros, ¿vale? Estos serían los 3 requisitos para calificar como empresa emergente y poder acceder a todas las normas que están en este texto y que puedan aplicar a este perfil de empresas, ¿no? Hay otros requisitos, como que estas empresas no tienen que distribuir dividendos, requisitos de plantilla, pero digamos, para no entrar y no excederme en mi explicación, yo lo limitaría a estos 3 requisitos que son los fundamentales, ¿no? Una vez se cumplen estos requisitos, la norma, el proyecto de ley, incluye modificaciones en distintos ámbitos, ¿no? Entonces, tanto afecta a ámbitos mercantiles, por ejemplo, se permite que las sociedades limitadas que califiquen como empresa emergente puedan tener acciones en autocartera. Hay requisitos que afectan a posibles inversores de este tipo de empresas respecto a la obtención del NIF, que se flexibiliza su aplicación, su obtención. Y luego también hay algún requisito de temas de visados para que inversores puedan o trabajadores puedan venir y trabajar para estas empresas emergentes, ¿no? Desde la perspectiva fiscal, ¿qué medidas fiscales específicas contempla este proyecto de ley que afectan a las empresas emergentes? El primero de ellos es la tributación por el impuesto sobre sociedades. Estas empresas van a tributar por el impuesto sobre sociedades al tipo del 15% en el periodo impositivo en que obtengan su base imponible positiva y los 4 años siguientes, ¿no? Tributación del 15%.
creemos que podían haber sido un poco más ambiciosos, porque actualmente una empresa de nueva creación ya tributa al 15% en el año en que obtiene base imponible positiva y 2 años más, ¿no? Con lo cual, la calificación como emergente lo que permite es poder aplicar este tipo, el 15% durante 2 años más, ¿no? También hay otra ventaja, es un aplazamiento en el pago del impuesto sobre sociedades durante los 2 años en que obtenga beneficios esta compañía, pero es un aplazamiento, ¿vale? Esta sería la primera medida que afectaría a la empresa emergente, tributación al 15%. Otra medida relevante, específica, que creemos que es relevante, afecta a los trabajadores que trabajen en este tipo de empresas, ¿no? Y afecta específicamente al incentivo de las stock options o las entregas de acciones, ¿no? En el ámbito del IRPF, cuando se produce una entrega de acciones de una compañía a los trabajadores, si se cumplen determinados requisitos, hay una norma de exención, ¿no? Una exención de 12.000 euros que pueden aplicar por la entrega de este tipo de acciones. Pues bien, como en las empresas emergentes se supone que este va a ser un sistema más habitual para retribuir a los trabajadores, se amplía el importe de exención de los 12.000 a los 50.000 euros, ¿no? Y se flexibilizan los requisitos para su aplicación, ¿no? Con lo cual tenemos la primera modificación en el ámbito de las stock options, que es el importe exento, 50.000 euros. Luego también se establece una regla de valoración, ¿no? Cómo se valoran estas acciones de estas compañías emergentes. Entonces, la norma establece una referencia a la última ampliación de capital que se haya producido en esta compañía, ¿no? Cuando ha hecho una ronda de financiación y ha habido algún tipo de ampliación de capital, pues como habrá un informe de un experto que habrá valorado estas acciones, pues ese informe servirá de base para valorar estas acciones, ¿no? Y el último requisito o el último elemento clave para la aplicación de las stock options en este tipo de empresas es qué pasa si se entregan acciones de empresas emergentes y el importe entregado supera la exención de los 50.000 euros. Pues bien, ahí la norma, en el IRPF, se propone una modificación en la regla de imputación temporal de forma que el trabajador no tenga que tributar hasta que se produzca o bien un evento de liquidez, que sería que la compañía saliese a bolsa o que hubiese una venta de las acciones por parte del trabajador, o que hayan transcurrido 10 años, ¿no? En cualquiera de estas dos circunstancias pues, se procederá la imputación temporal. La relevancia de esta medida es que no se tendrá que tributar cuando se reciban las acciones, porque en ese momento no se habrá devengado el impuesto. Tendrá que producirse el evento de liquidez o el transcurso de los 10 años, ¿no? Estas serían las dos medidas relevantes que podrán aplicar este perfil de empresas emergentes, ¿no? Aparte de estas medidas, hay alguna medida más que no es específica de las empresas emergentes y que vamos a comentar a continuación. La que voy a comentar yo es el régimen fiscal de los trabajadores impatriados. En el ámbito de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el artículo 93 contempla un incentivo fiscal, un régimen especial para aquellos trabajadores extranjeros que decidan implantarse o establecerse en España. Entonces, este régimen tiene una regulación específica y lo que se ha hecho o lo que se propone en este proyecto de ley es intentar modificar el ámbito subjetivo, es decir, la posibilidad de que más personas puedan acceder a este régimen. Respecto al ámbito objetivo, las personas que se incluyen en este régimen, la ventaja fiscal, el incentivo fiscal es que aunque sean residentes en España, tributan como se les aplica la norma del impuesto sobre la renta de no residentes y, entre otras cosas, por ejemplo, por sus rendimientos del trabajo, no tributan por la escala general por la que tributan los residentes, sino tributan a una escala mucho más simplificada, que básicamente es por los primeros 600.000 euros tributan al 24% y por el exceso al 47%, ¿no? Con lo cual es un tipo de tributación muy atractiva para intentar atraer no residentes a España y atraer ese talento que puede estar fuera de nuestras fronteras. Entonces, las modificaciones que se han introducido afectan al ámbito subjetivo, a los posibles contribuyentes que podrán aplicar este régimen. Entonces, hay 4 medidas a retener. La primera es afecta al número de años en el que la persona que viene y se traslada a España ha tenido con carácter previo de no ser residente en España. La normativa actual establece que una persona podrá aplicar el régimen de impatriados si en los 10 periodos impositivos anteriores a su traslado ha sido no residente. Pues bien,
En este proyecto lo que se hace es reducir el plazo de 10 a 5 años, de forma que trabajadores españoles que han tenido que salir fuera y que han estado trabajando fuera, una vez transcurridos los 5 años, pueden volver a España y aplicar este régimen, ¿no? Imaginemos un trabajador que en el último semestre del 2017 pues se trasladó al extranjero, ha estado en el extranjero del 18 al 22, el 23, si se traslada a España, podría cumplir con el requisito para aplicar este régimen. ¿Cuánto tiempo se podrá aplicar este régimen? En este ámbito no hay cambio, ¿no? El trabajador, una vez se traslada y aplica este régimen, podrá aplicar el régimen en el año del traslado y los 5 periodos impositivos siguientes, ¿vale? Segunda modificación importante. El trabajador que se traslada a España con motivo de la suscripción de un contrato de trabajo con una empresa española podrá aplicar este régimen, pero también la norma amplía a su núcleo más directo, ¿no? Su cónyuge y sus hijos también, una vez se trasladen a España, también podrán aplicar el régimen de impatriados para los rendimientos que ellos obtengan. De esta forma, ¿no?, el núcleo familiar podrá beneficiarse de este incentivo. Y los dos últimos modificaciones que se introducen en la norma afectan, uno, a los llamados nómadas digitales, ¿no? La norma, el régimen de impatriados, exige para que aplique que se produzca el traslado a España con motivo de la suscripción de un contrato de trabajo con una empresa española. Entonces, ¿qué pasa con un perfil de trabajadores? Y esto la pandemia lo ha puesto de manifiesto, que pueden trabajar desde cualquier sitio con medios informáticos y electrónicos sin tener que desplazarse a un sitio de trabajo, ¿no? Los llamados nómadas digitales. Pues bien, la norma amplía a este perfil de trabajadores que optan por trasladarse a España sin haber suscrito un contrato de trabajo en una empresa española, si cumplen el requisito que hemos comentado antes respecto al ámbito temporal cuando han sido no residentes y se desplazan a España, pues también serán susceptibles de aplicar este régimen. Y finalmente, también se amplía la posibilidad de aplicar el régimen de impatriados a los administradores de empresas emergentes. La normativa actual permite que una persona que se traslada a España y que no tiene un contrato de trabajo, sino que es administrador de una compañía, aplicar el régimen de impatriados. Pero lo hace exigiendo a este administrador o que no tenga participación o que si la tenga no llegue al porcentaje de vinculación, ¿no? Que no haya vinculación con esta empresa. Claro, este requisito supone una traba muy importante para los administradores de empresas emergentes, en los cuales normalmente son empresas muy personalísimas, donde ¿no?, los accionistas tienen un porcentaje muy relevante, actúan de forma directa en la actividad, etc. Entonces, para este perfil de empresas específico se elimina el requisito de que no tenga porcentaje de participación o no haya vinculación. Para estos trabajadores, a estos administradores, se podrá aplicar el régimen de impatriados si se cumplen el resto de requisitos, ¿vale? Estas serían las 4 novedades incluidas en el proyecto de ley que afectan al régimen de impatriados y que tienen un alcance un poco más amplio que a las empresas emergentes. Y con esto cedo la palabra a Deogracias para que nos comente alguna otra medida que incluye este proyecto. El tema del régimen de la ley de empresas emergentes se ha aprovechado también para regular un tema importante, que es el tema del régimen fiscal del carried interest. Como saben, el carried interest es aquella participación que tienen fundamentalmente los gestores de entidades de capital riesgo o de determinados fondos en las plusvalías que generan durante su actividad. Entonces, este tipo de profesionales tradicionalmente siempre se han regido por una norma pues, más o menos especial en otros países, pero en España no había una regulación expresa. Entonces, la gran novedad que establece la ley de empresas emergentes, el proyecto de ley, es que se regula un tratamiento específico para ese tipo de profesionales o de empresas. Ese tipo de profesionales o de gestores de fondos de inversión, lo que se considera dentro del carried interest no son todos los tipos que podría haber, sino solo los que serían lo que llamaríamos empresas de capital riesgo y otros organismos equivalentes. La norma da una definición tasada de lo que considera aquellas
Comisiones de éxito, dice alguna enmienda que se quiere introducir, aquellos derechos especiales que se les va a permitir para poder participar en los beneficios que generan en las entidades. Por tanto, la primera novedad, y es una novedad importante, es que a partir de ahora se regula expresamente dentro de la normativa un caso en el que tendríamos el carried interest. Y como segundo tema, más importante todavía, es que se establece una reducción del 50% de estos rendimientos que se califican expresamente como rendimientos del trabajo. A nivel internacional siempre ha habido una cierta dualidad entre aquellos países que consideran que el carried interest es más bien un rendimiento del capital, de aquellos países que consideran que es un rendimiento del trabajo. Entonces, la situación actual en España se ha decidido pues, establecer que es un rendimiento del trabajo, pero establecer una reducción del 50%, de tal manera que el tipo efectivo sería similar al que soportaría un rendimiento del capital. La norma establece una serie de requisitos. Los requisitos los podríamos sintetizar sin entrar en el detalle absoluto, porque como un proyecto de ley que está en tramitación, esperamos que entre en vigor para el IRPF en el año 2023, es lo que pone la ley, pone con efectos para los ejercicios iniciados, para los periodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2023, con lo que en principio el año que viene entrará en vigor y ya analizaremos muy detalladamente el requisito, pero fundamentalmente sería que estos derechos se consideren derechos obtenidos y se cobre como una participación en beneficios, por tanto, tiene que haber beneficios para las entidades que han participado. Por tanto, lo que se pide es que el inversor tenga una rentabilidad garantizada previa. Este es un primer punto. Habrá que ver qué tipo de rentabilidad, pero en principio se exige que para que el rendimiento del gestor se pueda beneficiar de la reducción en IRPF se requiere también, lógicamente, que el inversor se haya lucrado. El segundo requisito es que estos derechos, tal como está escrito y por simplificarlo, requieren 5 años de mantenimiento. Es decir, estos derechos se tienen que mantener 5 años antes de cobrar, lo que demuestra que estamos ante un rendimiento generado en un amplio periodo de generación, que tiene sentido que se mitigue la progresividad, porque aquí el gestor lo que ha estado pues es dirigiendo, levantando, gestionando el fondo, haciendo inversiones y desinversiones, y son periodos bastante largos que suponen, lógicamente, que las entidades, pues los gestores vean que la retribución puede ser elevada, pero también tiene sentido que se mitigue la progresividad. Y el tercer requisito, o un requisito implícito, es la prohibición de participación de entidades de paraísos fiscales. El gobierno se ha preocupado para que no se interponga ese tipo de entidades y en ese sentido la norma también establece pues, una limitación a la aplicación de este beneficio fiscal en el caso de que esta norma pues tenga como beneficiarios o como partícipes entidades situadas en lo que llamamos ahora jurisdicciones no cooperativas. Como saben, la Ley de Prevención del Fraude eliminó el concepto de paraíso fiscal, pero estamos ahora pendientes de la orden que apruebe la nueva normativa, con lo que estamos con el Real Decreto de toda la vida del año 91, modificado en 2003, esperando que este Real Decreto se actualice mediante la normativa que tenemos pendiente. Pero de momento, pues que no participen jurisdicciones no cooperativas, que en términos prácticos serían los antiguos paraísos fiscales. Y esta medida tiene que ver con el ecosistema de empresas emergentes porque se podría considerar que las entidades de capital riesgo forman parte del ecosistema. ¿Qué más propio de un sistema de generación de riqueza como es capital riesgo? Tener, por ejemplo, pues una entidad de empresas, una empresa que invierta en empresas emergentes. Por tanto, se considera que de esta manera se favorece. Yo quiero comentar también otra medida brevemente, que es una medida que pretende introducir mediante una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista que pretende transponer en esta ley, y justamente en esta ley, la directiva que obliga a publicar la información país por país. Parece curioso por dos motivos. Primero, porque la información país por país, como saben los que la sufren y podemos comentar, pues tiene como destinatarios a los grandes grupos multinacionales que tienen un importe neto de la cifra de negocios de 750 millones de euros. Por tanto, no entraríamos probablemente en la definición de empresa emergente. Ahora, muchas quizás lo han sido, pues un Facebook probablemente sería una empresa emergente en su día, pero a día de hoy, facturando 750 millones de euros, difícilmente se entiende. Y además es una directiva que había plazo de transposición, por lo que resulta también curioso que se haya utilizado una enmienda en este proyecto de ley para transponerla. Parece que el Gobierno tiene un interés en que esta normativa entre en vigor lo antes posible y las empresas puedan saber que van a tener que publicar en su página web lo que denominamos la información país por país. Esta información, los que la presentan saben que se presenta en el modelo 231,
pero tiene un desglose un poco distinto, porque normalmente no es país por país en el sentido que estamos acostumbrados, es decir, diferenciando por cada jurisdicción donde se encuentre situado el grupo multinacional, sino que opera de una manera un poco distinta. Opera en función de 3 grupos: los países comunitarios y los países de una lista de jurisdicciones no cooperativas, que serían, estos 2 grupos serían 2 grupos de países totalmente distintos, no tiene nada que ver, pero se considera que esto se tiene que dar información desglosada por cada uno de esos países. La información típica del country by country: ingresos, impuestos pagados, trabajadores activos, con lo que la administración lo que consigue de esta forma es hacerse una composición del lugar de donde tenemos al país en concreto y, por tanto, pues, qué país, dónde pueden estar los beneficios, dónde se pagan los impuestos, dónde están los activos, y de esta manera, pues, pensar si desde un punto de vista de precios de transferencia la actuación es correcta. Pues, aunque tenemos estos 2 tipos de jurisdicciones, la tercera es el resto del mundo, de tal manera que si una empresa opera en España, Alemania, una jurisdicción no cooperativa y en Estados Unidos y México, presentará información detallada de España, de Alemania, de la jurisdicción no cooperativa, y juntará en el mismo bloque Estados Unidos y México. Esto es una novedad importante y una diferencia importante con la información país por país. Además, la primera información se presentará para ejercicios iniciados a partir de 2024, del 22 de junio de 2024, con lo que quiere decir que a efectos prácticos, hasta el año 2025, esta información no se deberá hacer pública en la página web de las entidades. Y finalmente, pues hemos hecho un post en la web donde se detalla un poco más y donde también se habla de la relación que tiene esta información, pues por ejemplo, con los estándares de la Global Reporting Initiative, que obliga o que pretende aumentar la transparencia en la forma de informar de las empresas sobre sus actividades, y que es una materia que cada vez tiene más importancia. En ese sentido, aquellas empresas que ya sepan que cumplan con el GRI 207, que es el relacionado con los impuestos, pues podrían considerar que cumplen con esta obligación de informar y no tendrían que considerar esta nueva norma como una carga que les pueda afectar. Y finalmente, y cambiando de tercio, vamos a hablar también del Real Decreto que desarrolla la norma del fraude. Es una norma, un Real Decreto que modifica muchos Reales Decretos. El título es largo, tanto que casi no cabe en el texto de una diapositiva, con lo que se lo ahorro. Uno de los temas que trataba la ley del fraude era justamente la información de las criptomonedas. Las criptomonedas generan una grandísima preocupación en la administración tributaria, porque, como todos saben, es una forma de dinero pseudoanónima. No es completamente anónima, pero es pseudoanónima, con lo que esto supone que la administración tenga miedo de que se utilice, pues, para blanqueo de capitales o para hacer pagos que no se declaren. La forma de actuar para intentar obtener un control es mediante el clásico sistema de solicitar información. ¿Y cómo se solicita información? Pues de 2 maneras. En primer lugar, se regula una obligación de información para custodios de claves privadas y lo que se denomina en el argot los exchanges, que nos permiten cambiar lo que sería moneda fiat o moneda ordinaria como euros, pues por criptomonedas como sería el Bitcoin. Y la norma establece una serie de obligaciones de información. Las empresas que se dedican a esta materia consideran que son excesivas porque obligan a incluir un tipo de información fundamentalmente técnica, que es una clave pública que sería la destinataria, que generará bastantes problemas prácticos por la forma en la que tienen de operar. Por tanto, uno de los problemas que ha habido y de las alegaciones que se han hecho es que la normativa es compleja. Para acabarlo de rematar, tenemos que si el anterior no tiene obligación de informar, pues si el contribuyente, la persona física o jurídica, tendrá que presentar, en su caso, el modelo 721. Es el hermano del 720 para criptomonedas. Este modelo solo afecta a monedas situadas en el extranjero. Una discusión que puede ser interesante es que se considera que una criptomoneda está situada en el extranjero. No es el momento de hacer una disertación teórica sobre cómo funciona la materia. Me voy a permitir simplemente hacer referencia a que, como regla general, parece que se va a considerar que están en el extranjero aquellas cuyas claves privadas, que son las que permiten operar en el fondo, están situadas en el extranjero o se custodian en el extranjero. Con lo que parece que si tenemos la clave privada en nuestro ordenador personal, no estaríamos obligados a presentar este tipo de información. De todas maneras, estamos pendientes de que esta información sea clave de aclarar. Para las personas físicas o entidades que llevando contabilidad no cumplan las obligaciones de desglose y tengan que presentar el 721,
pues lógicamente también habrá una serie de obligaciones que se van a hacer bastante complicadas por la forma en la que se opera en este mundo, y veremos cómo sale definitivamente, porque la voluntad es aprobarlo durante este año para que cuando presentemos la información durante el año que viene, se incluyan todas las operaciones realizadas en 2022, con lo que todos los que tengan operaciones en el año 2022 pueden contar que todas las casas de exchange situadas en España en principio informarán a Hacienda de todos los movimientos del año, con lo que Hacienda podrá hacerse una composición de lugar de las operaciones que se han hecho durante este año. Y sin más preámbulo, y agradeciendo su atención, pues cedo la palabra a mi compañera Laura Pla, que es especialista en tributos ambientales y que justamente pues, nos va a ilustrar sobre esta materia. Gracias, Diego. Buenos días a todos. Yo os voy a hablar sobre cuáles van a ser las nuevas obligaciones en materia de impuestos medioambientales que o bien van a entrar en vigor en los próximos meses o bien van a estar previstas en los próximos meses también. No es un secreto que la imposición medioambiental ha ido ganando terreno en los últimos años hasta el punto de que el libro blanco sobre la reforma tributaria, que se ha aplazado hasta 2023 y que ha realizado un comité de personas expertas a petición del Gobierno, ha dedicado un capítulo entero a esta cuestión. De hecho, hace unos años hubiera sido impensable dedicar un tiempo de esta sesión a la imposición medioambiental. ¿Y cuál es el origen del incremento de este tipo de impuestos? Pues por razones obvias, en primer lugar, la necesidad de obtener mayores recursos con los que hacer frente al gasto público y, en segundo lugar, el carácter extrafiscal de estos impuestos. Con ello se pretende que individuos, empresas y organizaciones realicen actividades que sean lo menos contaminantes posibles, trata de incidir en el comportamiento de estas personas. Y este es un tema que preocupa mucho a los gobiernos hoy en día, como todos sabemos. Este motivo, unido al hecho de que el porcentaje de recaudación de los impuestos medioambientales sobre el PIB ha disminuido en los últimos años y además está por debajo del porcentaje medio de la Unión Europea, es lo que ha provocado que la Comisión Europea nos insista una y otra vez en incrementar este tipo de impuestos. Así lo ha puesto de manifiesto recientemente en el documento de trabajo sobre la revisión en la aplicación de la política medioambiental que acaba de publicar en septiembre, y así lo pone de manifiesto también el Banco de España en su informe sobre el ejercicio 2021. Como retos nos presenta la supresión de las subvenciones a los combustibles fósiles y el desplazamiento de la carga tributaria del trabajo a la contaminación. Sí que pone en valor algunos avances en esta materia, como es la aprobación reciente del nuevo impuesto sobre los envases de plástico y el impuesto a la gestión de los residuos, la reforma del impuesto sobre gases fluorados y el hecho de que se haya encargado el informe del que hablábamos a un comité de expertos para la reforma tributaria. Dicho esto, ¿qué podemos esperar a largo plazo? Pues entre esas medidas que contempla el libro blanco de expertos hay muy distintas opciones, como sería pues, el establecimiento de un tributo sobre los billetes de avión, la reforma de la tributación sobre la energía o el gravar las emisiones de gases con efecto invernadero. Es decir, hay muchas propuestas. Sí que es verdad que como os he dicho, la reforma fiscal se ha aplazado a 2023 y la coyuntura económica actual no es la más proclive para incrementar la imposición. Tal es así que el Gobierno ha dicho recientemente que en lo que queda de año no va a crear nuevos impuestos, va a trabajar para, dentro de los impuestos que ya tenemos. Y volviendo atrás, perdona, aquí. Sí, para ver a corto plazo cuáles son las medidas previstas, sí que podemos analizar dos cosas, que son los acuerdos operativos con la Comisión Europea para la obtención de los fondos de recuperación y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobado por el Gobierno el 16 de junio de 2021, concretamente la componente 28. ¿Y a qué nos hemos comprometido, por decirlo así? ¿Qué nos sirve para ver qué es lo que se va a aprobar en los próximos meses? Pues una medida era establecer el comité de expertos, ya lo hemos hecho. Otra era el impuesto sobre el depósito de residuos, ya lo hemos hecho. El impuesto sobre los envases plásticos, hecho también. Reformar el impuesto de gases fluorados, lo acabamos de hacer hace menos de un mes.
y analizar los impuestos de matriculación y circulación o el establecimiento de pagos como los peajes. Esta es una medida que todavía no se ha hecho y está incluida en los acuerdos. En el plan de resiliencia se incluía revisar las bonificaciones de los hidrocarburos utilizados como carburantes para la equiparación progresiva de los tipos, es decir, en definitiva, subir el impuesto de hidrocarburos del diésel, pero esta medida no está incluida en los acuerdos, no nos hemos comprometido a ello y además el Gobierno también ha dicho que no tiene intención de subir los tipos. Tampoco tendría sentido cuando, de hecho, actualmente los carburantes se están bonificando, con lo cual estas medidas no... Es muy probable que no se aprueben. Están en la agenda del Gobierno, pero yo creo que a largo plazo. Simplemente, sí, vas a pasar. Aquí. Así que quería haceros mención de dos cuestiones, porque el impuesto de gases fluorados se ha reformado profundamente. Se reformó en julio. El reglamento se dictó en agosto, 30 de agosto, entrada en vigor de las dos normas el 1 de septiembre. Ya veis que el periodo de adaptación es mínimo. Y ha sido una reforma profunda. El impuesto antes recaía sobre el consumo de los gases y ahora pasa a gravar la fabricación, importación y adquisición intracomunitaria, pero no solo de los gases, sino de aquellos que se presentan contenidos en envases, productos, equipos o aparatos. ¿Qué significa esto? Que si importo un aire acondicionado, estará sujeto. Os he puesto aquí un listado de productos que contienen gases porque debemos estar atentos de que realmente este impuesto no haya pasado a afectarnos ahora. Y digo esto porque no solo puede afectarnos a nivel de tener que presentar las autoliquidaciones, sino que el impuesto establece numerosas obligaciones formales, como la inscripción de los contribuyentes en un registro de gases fluorados, la necesidad de llevar una contabilidad y reportarla en determinados supuestos, la inclusión de determinada información en las facturas, y todo esto conlleva un trabajo de adaptar los sistemas informáticos que exige tiempo. Además, la norma incorpora determinadas obligaciones transitorias y vienen causadas por lo siguiente. La figura del revendedor, es decir, la exención que estaba prevista para los revendedores, desaparece esta figura, se crea otra, que es la figura del almacenista, pero los revendedores tendrán que informar de las existencias que tienen en sus almacenes a 1 de septiembre a la Administración, y si no quisieran acogerse a esta figura de almacenista, deberán ingresar las cuotas correspondientes a estas existencias antes del 30 de noviembre. Además, fabricantes y aquellos contribuyentes, empresarios que se hubieran acogido a la exención de los gases para la primera carga de aparatos nuevos, esta exención desaparece y estos también tendrán que informar de las existencias habidas en sus almacenes a 1 de septiembre. Por todos estos motivos, por todas estas obligaciones, creo que es conveniente en estos meses analizar qué impacto puede tener este nuevo impuesto en nuestro negocio. Y sin más dilación, paso a comentaros el segundo impuesto. Este impuesto, que es el impuesto sobre los envases de plástico, tiene una cobertura inmensa, porque hoy en día, bueno, ¿quién no utiliza envases de plástico? Eso es lo que quiero, con lo que quiero que os quedéis. Grava la fabricación, importación y adquisición intracomunitaria o introducción irregular de los productos que entran de su ámbito objetivo, y este es el kit de la cuestión. Se incluyen en ese ámbito objetivo los envases no reutilizables que contengan plástico, es decir, envases de un solo uso, ya sean vacíos, conteniendo, protegiendo, manipulando, distribuyendo mercancías, es decir, es una concepción amplia, pero aquí quiero que os quedéis con que se incluyen los envases primarios, los secundarios y los terciarios. Esto significa que los envases de transporte también están sujetos. Hablo del film que envuelve los palés, aquellos envases destinados a proteger el producto. Y es igual que luego desechemos ese envase y que, por decirlo así, lo utilicemos en nuestra cadena de producción y luego no pase al consumidor final. Está grabado igualmente. También están grabados los productos plásticos semi-elaborados, es decir, ese producto intermedio entre la materia prima y el envase, pero solo se graba una vez. Si se graba aquí, ya no se graba el envase. Y los productos destinados al cierre. También quiero que hagáis esta reflexión. ¿Por qué? No solo por saber si 1 de enero vamos a tener que tributar por este impuesto, sino porque, de nuevo,
conlleva una serie de obligaciones formales que exigen tiempo para su implantación. De nuevo, inscribirme en un registro, llevar unas obligaciones contables, incluir determinada información en las facturas, a ver si realmente qué productos pueden estar sujetos y cuáles no. A veces detectar el envase no es tan fácil y a veces cuando nos podemos a mirarlo resulta que tenemos más envases de los que pensábamos y esto entra en vigor el 1 de enero, por eso os comento que es importante que estos meses vayamos haciendo esta revisión porque nos pillará el toro. Además, hay otra cuestión que estamos viendo, que está generando trabajo, que es ver cuál es el plástico que se incluye en estos envases. Hay que contactar con los proveedores o si esta información no nos la facilitan, pues tendremos que verlo nosotros y esto, como os digo, también exige tiempo. Y bueno, esta era lo que os quería trasladar. Ya sin más, paso la palabra a Ana Martínez. Perdón, me he dejado la imposición autonómica. Hemos revisado cuál es el panorama de cara a los próximos meses y yo diría que la única medida que está prevista, y no para este último trimestre, sino ya de cara a 2023, es, la Generalitat está planteando estos dos impuestos que están en fase de consulta y ya ha publicado las memorias preliminares de los anteproyectos, que todavía no están redactados, y uno será de un impuesto sobre las emisiones portuarias a grandes barcos y de un impuesto sobre las emisiones de gases con efecto invernadero que generan las actividades económicas. Os iremos informando, por supuesto, de la tramitación de estos dos nuevos impuestos. Y ahora sí, os dejo con Ana Martínez, consejera del área de conocimiento e innovación, que os hablará sobre la nueva regulación de facturación electrónica. Muchísimas gracias, Laura. Vamos un poco mal de tiempo, pero creo que la materia que vamos a explicar ahora tiene muchísimo interés, especialmente teniendo en cuenta el éxito que tuvo el webinar que organizamos sobre esta misma materia antes de verano, ¿no? Sin embargo, traemos novedades, ¿no? Tenemos dos proyectos, un proyecto de ley y un proyecto de Real Decreto en marcha, a punto de publicarse los dos en el Boletín Oficial del Estado. Aquí casi que hacemos apuestas cuál va a ir primero al BOE, que regulan una materia muy relacionada entre ellas, ¿no? Se da la peculiaridad de que uno de ellos, en concreto el proyecto de ley de creación y crecimiento de empresas, se da la peculiaridad que este ha sido impulsado por el Ministerio de Economía y en cambio el otro proyecto de reglamento, que después comentaremos, está detrás el Ministerio de Hacienda, ¿no? Pero son dos proyectos que van en paralelo y que desde luego las especificaciones técnicas y desarrollo de ambos van a tener que tomar en consideración las especificaciones, cada uno de ellos va a tener que tomar en consideración las especificaciones del otro, ¿vale? Porque posiblemente van a acabar confluyendo. El proyecto de ley de creación y crecimiento de empresa, conocido coloquialmente como Ley Crea y Crece, ha modificado o va a modificar, digo ha modificado ya porque la tramitación parlamentaria ya ha finalizado, o sea que es que solo queda publicar el último texto en el proyecto, en el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados y en el Boletín Oficial del Estado, por tanto ya sabemos cuál va a ser el texto definitivo. Digo que ha modificado el artículo 2 bis de la Ley 56/2007 de medidas de impulso de la sociedad de información y lo ha modificado para generalizar el uso de la factura electrónica en las operaciones entre empresarios o profesionales. Y cuando digo generalizar, es generalizar de verdad, es decir, nos van a obligar a emitir siempre y a recibir siempre facturas electrónicas cuando estemos ante operaciones B2B, operaciones entre empresarios y profesionales, ¿vale? Naturalmente, esta regulación requiere un proceso, un periodo de adaptación por parte de las empresas y no vamos a tener para esta medida, no vamos a tener una vacatio legis solo de enterías, sino que nos van a dar, ahora lo comentaremos, nos van a dar un tiempo bastante más limitado, más extenso, para que las empresas puedan adaptar sus sistemas y programas informáticos y sus protocolos internos.
La factura electrónica, esta nueva regulación naturalmente dice que la factura electrónica que se emita deberá cumplir con todos los requisitos y exigencias que prevé el reglamento de facturación, en concreto pues el artículo 8, 9 y etcétera del reglamento de facturación, y además también dice que deberá cumplir con los requisitos a los que se refiere el artículo 29.2J de la Ley General Tributaria y su desarrollo reglamentario. Y ahí ese desarrollo reglamentario del artículo 29.2J es ese proyecto de reglamento que les comentaba que se estaba tramitando en paralelo y que está también a punto de publicarse en el BOE. Ese desarrollo reglamentario lo que establece es los requisitos que van a tener que cumplir los sistemas y programas de facturación, los requisitos que van a tener que cumplir esos programas y sistemas de facturación de los empresarios y profesionales, ¿vale? Después lo veremos. Entonces, bueno, naturalmente esta factura electrónica que van a tener que emitir y recibir los empresarios y profesionales en sus operaciones B2B, naturalmente ahí ya se dice que también van a tener que cumplir, se va a tener que emitir pues, con esos sistemas y programas informáticos que están regulados ya en ese proyecto de Real Decreto, de reglamento. Naturalmente, esta regulación de extender la factura electrónica a todas las operaciones B2B requiere también de un desarrollo reglamentario. Ese desarrollo reglamentario nos dicen que se va a aprobar en el plazo, la Ley 56, esa modificación en la Ley 56/2007, nos dice que se va a aprobar en el plazo, ese desarrollo reglamentario, en el plazo de los 6 meses desde la publicación en el BOE de la Ley Crea y Crece. Ahí se recogerán los requisitos mínimos de interoperatividad entre las soluciones tecnológicas que ofrezcan las empresas de software, ¿vale? Para emitir esas facturas electrónicas, así como los requisitos técnicos y la información mínima requerida que se va a exigir en la factura electrónica y en los sistemas que la emitan, ¿no? Todo ello, naturalmente, con la finalidad de que también pues, incluya información o que se pueda llegue a incluir información como, por ejemplo, la fecha de pago, porque todo esto no olvidemos que, tal como expone la exposición de motivos de la Ley Crea y Crece, tiene como prioridad, aparte de la digitalización, como prioridad fundamental, la lucha contra la morosidad comercial. Digo que la fecha de aprobación del desarrollo reglamentario de esta nueva regulación sobre la factura electrónica es muy importante, ese desarrollo reglamentario que se tiene que aprobar en el plazo de 6 meses, digo, es muy importante porque una vez aprobado, o sea, la fecha de aprobación del desarrollo reglamentario va a marcar la fecha de entrada en vigor, la fecha efectiva de entrada en vigor de esa obligación de emisión de facturas electrónicas. Entonces, si nos vamos a la siguiente diapositiva, vemos que lo que nos dicen es, tenemos 6 meses, puede ser que el gobierno agote o no esos 6 meses para aprobar el reglamento, el desarrollo reglamentario de la facturación electrónica. Supongamos que, aquí hemos puesto un ejemplo, esto no es una verdad, sino que pongamos el ejemplo, se publica en el BOE la Ley Crea y Crece mañana, 22 de septiembre. El gobierno tendría, pues hasta, apurando mucho, hasta el 22 de marzo de 2023 para aprobar ese desarrollo reglamentario. Supongamos que apura y no, agota casi el plazo y el 21 de marzo de 2023 se aprueba ese desarrollo reglamentario. Bueno, pues a partir de ahí, a partir de la aprobación del desarrollo reglamentario, las empresas van a tener un plazo de 1 año o 2 años, dependiendo de su volumen de facturación, para adaptar sus sistemas, ¿no? Tomando en consideración ese desarrollo reglamentario, esas especificaciones técnicas, para adaptar sus sistemas y para poner en marcha la facturación electrónica B2B. ¿Vale? Entonces, ¿el plazo cuál es? 1 año desde la aprobación del reglamento para las empresas que tienen una facturación anual superior a los 8 millones de euros y para el resto de empresas 2 años desde esa fecha de aprobación del desarrollo reglamentario, ¿no? Entonces, en el ejemplo que comentábamos, en esa presunción, ¿no?, de aprobación del reglamento el 21 de marzo de 2023, pues nos estaríamos moviendo en que el 21 de marzo de 2024 las empresas con un volumen de facturación superior a los 8 millones de euros deberían tener ya operativo la facturación electrónica en sus operaciones B2B y el resto de empresas tendrían de plazo hasta el 21 de marzo. ¿Vale? Digo que esto es una presunción, habrá que ver, o sea, es un plazo móvil porque tenemos que tomar en consideración, ¿no? Todo pivota sobre la fecha de aprobación efectiva de ese desarrollo reglamentario.
Y ya vayamos al siguiente punto. El siguiente punto, como os comentaba, es otro proyecto impulsado por el Ministerio de Hacienda y sobre el que realizamos un webinar recientemente, que viene a desarrollar esa regulación del artículo 29.2J de la Ley General Tributaria, ¿no? ¿Y qué es lo que viene a desarrollar este reglamento? Pues los sistemas, los requisitos que van a tener que cumplir los sistemas y programas informáticos de facturación. Todo ello, naturalmente, con el fin de evitar lo que se conoce como el software de doble uso y evitar que puedan modificarse, cancelarse, rectificarse, ocultarse facturas y registros de facturación. Con estos sistemas, estos nuevos sistemas y programas informáticos, lo que van a obligar es que conforme el empresario profesional emita una factura, se va a generar de forma simultánea un registro de facturación con la información casi idéntica a lo que tiene la factura, pero con algo más. ¿Qué información más? Bueno, pues la fecha, la hora, el segundo, el minuto y el segundo en que se está emitiendo esa factura y además con estos sistemas y programas informáticos tienen que garantizar, ¿no? Pues la seguridad, la trazabilidad, la inalterabilidad, que pueda ser bueno, o sea, toda una serie de valores que exige ese reglamento. Y ahí, naturalmente, el reglamento, ese proyecto de reglamento, exige obligaciones para los usuarios, para aquellos usuarios pues, de los sistemas y programas informáticos, los empresarios profesionales, pero naturalmente también exige muchísimas obligaciones para los comercializadores y productores de software. Esos son los primeros que van a estar obligados a adaptar todos sus programas, todo su producto, ¿no? A estas nuevas exigencias. La factura, a raíz de estas modificaciones, la factura va a contener un código QR y la gran novedad también ahí, no lo he comentado esto, pero esta regulación sobre los sistemas y programas informáticos, con el proyecto, una vez ya pasado el trámite de información pública, el último texto de proyecto que tenemos de reglamento, hemos visto que, y así lo explico también se explicó también en el webinar de julio, esto no va a afectar de forma directa a las empresas que ya están en el suministro inmediato de información. ¿Vale? Afectará principalmente al resto de empresas, pero de forma indirecta sí que también van a afectar a las empresas que están en el SII. ¿Por qué? Porque recibirán o podrán recibir facturas de sus proveedores que estarán afectados por estos nuevos requisitos y esas facturas van a contener un código QR. Ese código QR, ¿no? La gran novedad también ahí es que ese código QR, la información de ese código QR, los empresarios o profesionales o los consumidores finales destinatarios de esa factura pueden compartir, van a poder compartir esa información, ese código QR con la administración tributaria para bueno, enviarla en el caso pues, que les parezca oportuno. ¿Vale? Por tanto, ahí la administración tributaria va a poder recibir información de esos clientes de empresarios o profesionales que están emitiendo estas facturas con estos sistemas y programas informáticos. Además, esos empresarios profesionales que emiten las facturas con estos, o que emitirán las facturas con estos sistemas y programas informáticos, tienen también la opción voluntariamente de remitir de forma directa y de forma inmediata conforme se emite la factura, ya no en el plazo de 4 días como el SII, sino de forma inmediata, de remitir toda esa información, todos esos registros de facturación a la administración tributaria. Pensemos que estos sistemas y programas informáticos, les he dicho que en el Real Decreto se especifica muy bien, a pesar de que tenemos pendiente la orden ministerial, se especifica muy bien cuáles son los requisitos que deben cumplir, pero a su vez también se dice que estos sistemas y programas informáticos deben tener la capacidad de remitir por medios electrónicos a la administración tributaria esos registros de facturación. Inicialmente no se nos va a exigir remitir a la administración tributaria esos registros de facturación, pero a nadie se le escapa, leyendo el proyecto de Real Decreto, que sí que a la larga sí que esta obligación se va a imponer. ¿Vale? Inicialmente se concede la posibilidad de que se remita, pero veremos
y en ese caso, si se remite, si el empresario profesional está dispuesto a, bueno, opto, voy a empezar a remitir todos mis registros de facturación, esas facturas van a tener la calificación, van a tener el sello de sistemas de emisión de facturas verificables o sistemas de verificación Verifacto. Entonces, eso va a provocar que aquel cliente que quería enviar a través del código QR la información a la Administración Tributaria, no solo podrá enviar la información a la Administración Tributaria, sino que también podrá cotejar esa información a través de la sede electrónica de la Administración Tributaria, es decir, podrá cotejar la información que él ha recibido de esa factura respecto a la información que el proveedor, su proveedor, ha remitido a la Administración Tributaria. Por tanto, todo esto supone un paso enorme más en la digitalización de las empresas y en la digitalización de la Administración Tributaria y en el cumplimiento, lo que la Administración Tributaria llama el cumplimiento colaborativo de las obligaciones tributarias, ¿no? Dicho esto, en la siguiente diapositiva, y ya acabamos, y siento muchísimo el retraso, dicho esto, comentarles que esta última, esta cuestión de los requisitos en cuanto a los sistemas y programas informáticos de facturación va a entrar en vigor de forma efectiva a partir de el 1 de julio de 2024. Por tanto, vamos a tener el 2023 para conocer las especificaciones técnicas aprobadas por orden ministerial y adaptarnos a todo ello. Dicho todo esto, yo creo que ya podemos dar por cerrado el webinar. Estas son las novedades previsibles que se van a aprobar a lo largo del último trimestre del año 2022. No descartamos, claro está, que podamos tener alguna sorpresa. Estamos habituados a reales decretos leyes los martes que se publican los miércoles, como ha ocurrido hoy, pero las novedades previsibles son estas, ¿no? Las que hemos comentado. Queríamos comentar también con ustedes que vamos a compartir todas las diapositivas, este PowerPoint que hemos utilizado para nuestra exposición, lo vamos a compartir y en el mail que enviemos junto con el PowerPoint también encontraréis ahí los mails de contacto de los ponentes. Con unos minutos de retraso, sentimos muchísimo el retraso, damos pues por finalizado este webinar. Muchísimas gracias. Esperamos verles en los siguientes. Muchas gracias.